una unidad de movilidad. Y también tenemos que poner especialistas porque los bebitos son de alto riesgo, ¿no? Y cada bebé que no es atendido de la forma que se debe de atender un especializado, entonces a veces puede llevar a algunas secuelas en el posterior, ¿no? Entonces es importante monitorizar estos procesos, ¿no? En el proceso de atención inmediata, porque todos son procesos, ¿no? En el proceso de atención inmediata, ¿qué hacemos los neonatólogos, no? Recibimos al bebé, ¿no? Recibimos al bebé, el ginecólogo nos entrega al bebé. En una posta o un centro de salud alejado donde ustedes van a hacer el salud, ustedes van a recepcionar al bebé. Entonces, para recepcionar al bebé hay un proceso, ¿no? Es un proceso que ustedes van a aprender durante su formación, ¿no? La parte teórica se les va a dar acá en la universidad y posteriormente la práctica lo van a hacer en los hospitales. El Hospital Yanaguara es un hospital 2-2, atendemos más de 3.000 partos al año, ¿ya? De 1.000 bebitos que nacen, ¿no? ¿Cuántos probablemente tengan un evento centinela? Aproximadamente. ¿Ustedes cuántos bebitos creen que tengan un evento centinela? Porque para decir evento centinela, hay una diferencia, ¿no? Entre evento centinela y el evento adverso. El evento centinela va a ser ese evento que va a dejar secuela. La secuela más grave es una parálisis cerebral, ¿no? Es un bebé que no va a sostener su cabeza, que no va a completar los hitos en el desarrollo, ¿no? Que son muy importantes en el primer año. Un bebé que no sostiene la cabeza, no sostiene o no controla el tórax. Si no controla el tórax, no gatea, no se para, no camina, no come sus alimentos, como normalmente un bebé tiene que funcionar. Porque tenemos en la vida, ¿no? Todo ya está estudiado y todo los reflejos que tenemos, que son arcaicos, que son reflejos de sobrevivencia, ¿no? Como ustedes ya conocen. La succión, la deglución, la búsqueda, todos esos reflejos son automáticos. Pero cuando un bebé tiene un evento centinela, ¿no? Que le va a provocar una encefalopatía hipóxica isquémica por daño neurológico, ya sea por diferentes causas, ¿no? Ese bebé, ¿qué creen que pasa con ese bebé en su cerebro? Va a haber muerte neuronal. Y con los días y con los meses, ese cerebro va a ser hueco, 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 agua. Entonces, para ese momento tenemos que estar capacitados, ¿no? Porque nosotros somos médicos y tenemos que estar con los conocimientos, herramientas necesarias para esa atención. Durante mi sedum me tocó ir a siempre lo cuento porque para mí es una experiencia, atender un parto domiciliario. Tenía que ir en caballo. ¿Por qué? Porque no había ambulancia en ese momento, había salido llevando a otro paciente. Entonces imagínate, el saber simplemente montar a caballo me ayudó. Entonces, si tú sabes manejar carro, te va a ayudar, porque a veces no todo el tiempo está el chofer. Tú puedes ir llevando, ¿no? Y aprender ese parto. Porque vivimos en un país en vías de desarrollo y hay muchas situaciones en las que nosotros como médicos jóvenes vamos a tener que enfrentar, ¿no? Vamos a enfrentar situaciones que probablemente en nuestro día a día no los vemos, ¿no? Es fácil atender un parto en un nivel 2-2, 2-3. Es sencillo porque está todo a la mano. Todo está a la mano. Tenemos enfermeras capacitadas, tenemos técnicos capacitados, hay catéteres, tubos, ¿no? Hay glucómetros, pero todo eso no lo vas a ver en una cosa. Entonces,
el 97%, más del 90%, nacen bien. Entonces, el proceso de la atención inmediata de parto tóxico y por cesárea es el parto tóxico. Hora de nacimiento, por favor, alguien que vigile. Todo lo que nosotros como mujeres enfrentamos. Han visto que somos más fuertes que los hombres. Son 9 meses de gestación. Porque el embarazo es fisiológico. No te van a dar descanso médico, ni siquiera te van a dar. Apenas, a menos que tengas, bueno, alto, ¿no? Alguna comorbilidad. Pero tenemos que seguir trabajando porque como mujeres deseamos también ser mamás. Bueno, por lo menos la mayoría, ¿no? Queremos ser mamás. La mayoría de bebitos nacen de esta forma, ¿no? Apgar al minuto 9 y a los 5 minutos 10. Y ese proceso, ¿no? De parto y esperar hasta que dilate 9, 10 y pasa a sala de parto, o sea, es todo un proceso de un tiempo, ¿no? Un monitoreo. Se hace en los hospitales 2-2-2-1, hacemos un monitoreo, los ginecólogos, ¿no? Con ecografía, y si hay algún evento de inversión de flujos o alguna alteración que esté indicando sufrimiento fetal, entramos a cesárea, ¿no? O rompen membranas y ven líquido amniótico, meconial en fluido o meconial espeso, inmediatamente pasa a cesárea o parto, dependiendo en qué momento esté, ¿no? El proceso. Entonces, ¿qué pasa que si un bebito nace mal? Ahorita es lo ideal, ¿no? Esto lo atiendes a la enfermera, lo atiende una persona capacitada, no necesita un médico. Hacemos trabajo cardíaco, por favor, 30 segundos. Activamos secreciones. 30 segundos. Entonces, el bebé nace, nosotros hacemos clampaje tardío con la intención de transfundir más sangre, ¿no? Al bebé. Y esto en los partos prematuros es, o sea, con mayor razón. ¿Por qué? Porque ese bebito prematuro, ya sea leve, moderado, severo, va a ser sometido a ciertos procedimientos. Y esa mochila que la mamá le va a dar de sangre va a ayudar a que no esté anémico rápidamente. Entonces, nuestros bebitos nacen con hemoglobina de 20, 18, ¿no? Ese bebito nació con buena hemoglobina. Esto le va a ayudar, es una hemoglobina, es sangre de transfusión mamá, de la sangre de la mamá. Y obviamente tiene también la sangre que le está produciendo, ¿no? Entonces esa mochilita le va a durar ¿cuánto tiempo? 3 meses. Ya más o menos al 4.º mes ya está, ¿no? Bajando y es la hemoglobina puramente del bebé. Entonces, esta mochilita nos ayuda a nosotros que en los unidades neonatales tenemos que hacer después cultivos, dosajes, monitoreo de algas, dependiendo de cómo nazca el bebé. Porque el 96% de los pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Lamentablemente se da en lugares donde no hay o gente pobre o no hay acceso a las unidades o hospitales. Qué triste, ¿no? Pues encima soy pobre y encima no puedo acceder y encima me nace un bebito con parálisis cerebral porque no acude rápidamente a la institución. O sea, es bien triste, ¿no? Que te llueve sobre mojado. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar capacitados porque es una vida. Pero a veces estos eventos centinelas se pueden dar dentro de los hospitales por un mal monitoreo de los ginecólogos. Eso pasa, ¿no? ¿Quién monitoriza la gestante? Los ginecólogos. ¿Quién sabe de todo ese proceso dentro del útero? Los ginecólogos. Y cuando tenemos un evento centinela dentro del hospital,
obviamente esa mamá con mucho derecho y ese papá o toda la familia se va a descargar contra nosotros y va a querer que uno de nosotros vayamos a la cárcel. Así va a ser. Actualmente ya no estamos alejados de todo ese conocimiento que las redes sociales, que las plataformas les dan a los papás. Ya no es como antes. No es como antes que un médico esté en la panacea de su especialidad y que posteriormente alguna situación que no se ha dado y el bebé sale lesionado, probablemente no se pueda enterar el papá. No es así ahora. No es así, ¿no? Hay forma de saber en qué momento ese bebé se asfixió. ¿Por qué? Porque ya sean las causas, puede ser un desprendimiento prematuro de la placenta, puede ser una ruptura, qué sé yo, la causa que sea, ¿no? Un circular ajustado y con el tiempo, con las horas, ese bebito no nace, obviamente pues se va a asfixiar, a ver cuánto una correa en el cuello, a ver cuánto tiempo resistes, es algo así. Entonces por eso tenemos que adherirnos a guías, protocolos, que los ministerios o los hospitales, ¿no? Cada cierto tiempo estamos haciendo una revisión sistematizada con la intención también de nosotros protegernos. Cada especialidad se tiene que proteger. Entonces, este proceso de un parto eutóxico, palpar y sentir el latido de la arteria no umbilical, ya. Entonces, para nosotros ver la vitalidad del bebé, ¿no? Tenemos score de monitorización o de dar una puntuación, ¿no? La que se usa a nivel mundial es el APGAR, ¿no? El minuto. ¿Esto cuál es la intención de ese APGAR, no? Nos dice que durante ese minuto, que es el minuto de oro para el bebé, ¿no? Tiene que tener una debida oxigenación y que su medio interno tiene que estar en la homeostasis. ¿Qué pasa si un bebito nace mal? Que ahí va a ser el tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y justo estamos en Cerro de Paz. Nace el bebito mal. Y yo en mi posta no tengo ventilador, no tengo tubos, catéteres, no tengo nada. Más que yo y mi enfermera que le puede poner una vía periférica, ¿no? Porque ese bebito que va a nacer mal va a requerir un hospital de mayor nivel, ¿no? Donde pueda ser monitorizado, cateterizado e intubado. Pero ese bebito que nació mal va a esperar tanto tiempo que yo llegue son 8 horas de transporte. Entonces, para eso tengo que estar capacitado. Y en los hospitales públicos hay unidades neonatales, donde un médico neonatólogo formado, ¿no? Hace todo eso, ¿no? Recibe, intuba, ventila, cateteriza, infunde fluidos, manejo de inotropos, sedación, ventilación mecánica. Todo eso hay. En los lugares que yo he estado, en Tingo María, La Merced, Chanchamayo, Cerro de Pasco, tienen sus unidades neonatales. Según el Ministerio de Salud, dice que en un hospital que recibe una población más de 1.000, porque de ese 1.000 van a ser 1 a 3 con ¿no? Más si son personas que por algún motivo están alejados de la ciudad y tengan, ¿no?, dificultad para transportarse, ya no más que vienen así caminando, ¿no? Y a veces hasta no hay taxis, están con muchas dificultades para acceder a un transporte. Pero en nuestros hospitales tenemos estos bebitos, ¿no? Que nacen y un médico rápidamente tiene que hacerle somatometría, identificación del recién nacido, ¿no? Pesarlo, tallarlo, medirle la cabeza y eso ponerlo en una curva para decir si está bien o está adecuado para edad gestacional. Pero ¿qué pasa
en este bebito que nació mal. Entonces a mí me ha tocado manejo de transporte. Entonces el manejo de transporte es un procedimiento, ¿no?, delicado. Para eso tenemos que tener conocimiento de RCP neonatal. No sé si ya en algún momento les han dado esta clase de RCP neonatal. Sí, ¿no? Talla del bebé 51. Permeabilidad y temperatura. Ya. Tenemos guías, protocolos que el Ministerio de Salud, ¿no?, ha confeccionado con diferentes médicos, especialistas, reunión, consensos. Cada cierto tiempo se va actualizando. Entonces, el procedimiento de transporte de un recién nacido que requiere un nivel mayor, ¿no?, un hospital que tenga todos esos recursos. Porque si nace asfixiado en una posta o en un CAP en Lima, acudir a la maternidad de Lima para entrar a hipotermia terapéutica también no es que tengan que llegar a las 8 horas. Si no llega antes de sus 6 horas, ese bebito no entra a hipotermia. Entonces hay criterios para el ingreso de hipotermia. Encontré estas recomendaciones sobre el transporte neonatal en Anales de Pediatría, ¿no?, que es del 2012 y nos dice que el objetivo del transporte neonatal, ¿no?, obviamente que lo ideal es intraútero, ¿no?, porque ya el ginecólogo le hace su ecografía y ve que hay alguna alteración, ya lo tiene que enviar, ¿no? Eso es lo mejor, pero trasladar a un recién nacido a un centro especializado, que desafortunadamente pues este problema ha ocurrido y ocurre en un 30% durante el parto en el periodo neonatal inmediato. Entonces, para eso, como ya les he anticipado, tenemos que tener conocimiento y medios para la reanimación. Cuando yo era R2 en el Hospital Loaiza, me mandaron, del Hospital Loaiza no había ventilador, entonces me enviaron bolseando un bebito al Hospital Santa Rosa. Era mi primera vez de R2 que salía a bolsa. Entonces, para eso tienes que haber pasado por el taller de RCP y saber cuánto de presión vas a generar en ese ambú, porque si tú le vas a generar una presión más de 40, ¿no?, vas a probablemente provocar un volutrauma, un barotrauma, y este bebito se va a complicar. Pero eso no importa al final, se rompe, ¿qué va a hacer? Un neumotórax, fuga de aire. Pero ¿qué es lo que tú tienes que preservar al final? El cerebro. Entonces eso pasa, me ha pasado acá, el año pasado, igual nace un bebito en la clínica San Pablo, neumotórax, necesita ventilador, viene al hospital Yanaguara porque no hay otro hospital donde tenga médicos especializados. Entonces ingresa un sistema de oxigenoterapia para hacer barrido, ¿no?, de CO2, pero el bebé no mejora, empieza a requerir más oxígeno, pero necesita ventilador. Entonces, lo intubo, lo conecto al ventilador de transporte para llevarlo al hospital central. Y esas cosas pasan todos los días. Entonces, salgo con mi bebito en el ventilador, con presión, un pic de 26, ¿no? Porque los ventiladores también tienen una presión pico, no es como un ventilador, ¿no?, que está en la unidad y te puede dar hasta presiones pico hasta 30, no es así. Entonces, te das un PP en 4 o 5, sabes que tiene fuga de aire. Entonces, tratas de, ¿no?, compensar ese bebito de la parte respiratoria. Pero, ¿qué pasa si en la esquina empieza a desaturar y el ventilador no da más presión? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
¿Te regresas al hospital o te vas al hospital central? Por donde sabes que hay ventiladores. ¿Qué vas a hacer? Tienes que ir al hospital central. No puedes dejar de llevar a ese bebito al hospital central. Tienes que seguir ventilando con el mano, generándole más presión, así rompas el otro pulmón. Y es lo que pasó. En el trayecto de llevar al bebito, ¿no?, que venía de la clínica, que tenía un neumotórax, le generé otro neumotórax, porque yo quería preservar el cerebro, porque al final el bebito va a ser intubado, se le va a poner catéteres y drenajes, ¿no? Y se va a reparar ese pulmón. Pero lo que no vas a reparar es el cerebro. Porque si tú dejas de ventilar a ese bebito que tiene neumotórax, pues está mal. ¿Qué vas a hacer? No tienes ventilador en el hospital Yanahuaca. No tienes ventilador donde tú trabajas. No puedes permanecer ahí, porque si ahí no va a ser insuficiencia respiratoria, paro y se va a morir. Entonces a veces tenemos que hacer ese tipo de procesos, ¿no? Y procedimientos. Hace muchos años yo bajé, en el 2015, 16, bajé un bebito de Cerro de Pasco y el ventilador hacia la Almenara. Y el ventilador de transporte se apaga en Ticlio, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ni regresar, solo bajar. Tengo que bajar, no puedo dejar de bajar, tengo que seguir ventilando, ¿no? Porque tengo que llevar ese bebito hacia la Almenara, donde están los ventiladores. Pero el tiempo es lo que es crucial. Pensé que ese bebito iba a mejorar. El ventilador se apagó las luces. ¿Qué hacen? Se apaga todo. Y lo ves al bebito con las luces de las cámaras y el bebito es cianótico. ¿Qué creen que había pasado ahí? Lo primero que tenemos que hacer es buscar, ¿no?, la causa de que rápidamente, en los segundos, auscultas, para escuchar si está pasando el aire, o sea, monointubado, ¿qué ha pasado? Se apagó el ventilador por X motivo, tienes que tratar de ver de que ese bebito reciba oxígeno, vas ventilando y no mejora, tienes que sacar el tubo, darle llenado de moco o secreciones, y hay obstruido el tubo, y no está pasando, entonces sacas y reintubas. Pero en ese procedimiento estamos en Ticlio, donde hace mucho frío y el bebito está expuesto, la incubadora está abierta, ¿no? Lamentablemente ese bebito muere. Después yo llegué a la Almenara y el bebito se tiene que contar, tienes que sincerar, tienes que decir el evento que pasó. No puedes dejar obviar, porque por X motivo, ¿no?, de que tú quieras obviar ese evento. No lo puedes hacer, tienes que decirlo. Entonces se le dice, pasó esto, se hizo tal cosa, se cambió el tubo, no, seguido. Porque con los días, ese bebito, por tónica, por sonda orogástrica, no tomaba su leche. O sea, su evolución fue tórtida, ¿no?, hacia un pez. Probablemente ese bebito, ¿no? A veces uno dice, pucha, qué mala suerte, ¿no? Justo, pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué empiezas a preguntarte, no? ¿Por qué si lo he reintubado rápido? ¿Qué ha pasado? No pasó. Parece que lo hiciste. Pero no lo hiciste. Si no, no hubiera habido ese cuerpo. Ese bebito sí se fue. Y al final ese bebito, parálisis cerebral, y terminó muriéndose al año. Pero todo un problema, ¿no? La madre abandonada por el marido, porque el bebito pues, trae problemas. ¿Por qué? Es un bebito que no va a comer nunca solo.
ese momento, nunca se va a sentar en una, nunca va a sonreír. Y todo es negligencia, ¿no? Y lo primero que hace el papá es dejarlo. Y el bebé, la madre nunca le caso. No está hablando más. Y al final este bebé tenía un momento de respirar, porque ya vino en un momento que hizo falla respiratoria por un tema de infección por neumonía, ¿no? Todas estas situaciones que les comento, ¿no? Las he vivido en carne propia. Yo misma me he puesto a analizar la situación. Entonces, para eso, médicos jóvenes, ustedes están en la obligación de asistir. Tenemos una carrera tan delicada que a veces somos tan jóvenes y dispersamos nuestro tiempo, no tomamos conciencia. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me he preguntado, ¿no lo hice tan rápido? Doctor, usted lo hizo rápido, pero entonces, ¿por qué pasó esto? A veces piensas, pero qué triste, ¿por qué? Porque ese evento no debió pasar, no debió fallar el ventilador. Entonces, por eso los de la Universidad Católica de Lima estaban tratando de, no era la primera vez que pasaba, ya había pasado eso. Y es un problema de altura. Entonces eso pasa por altura, y eso no era la primera vez. Entonces los de la Católica de Lima, porque nosotros como subespecialistas vamos a rotar a la especialidad de ingeniería. Entonces para ver cómo son las presiones, y ellos estaban tratando de hacer un tema de ambú, pero con el pie, ¿no? Porque nosotros nos agotamos, porque el ser humano se agota, ¿no? Y hacer todo esto para que en el momento de transportar a los bebitos, pues no se genere esta situación. Entonces experimente que cada día con mucho conocimiento, y ustedes que cada día están explorando en el internet también y viendo la forma de cómo capacitarse, es importante hacer un taller de RCP. Y pasa, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque transportar a ese recién nacido a un área especializada, pues a veces en el camino vas a tener situaciones que vas a tener que resolver en ese momento rápidamente. Y para eso están tus conocimientos. En ese momento no te vas a poner a ver el peñita, oye, ¿cuánto le doy de epinefrina? ¿O cuánto lo voleo de dextrosa? Está con hipoglicemia, ¿no? En ese momento todo lo tienes que tener en la cabeza. Entonces, este transporte neonatal especializado nos permite, obviamente, trasladar a los pacientes, dice, con el mismo nivel de cuidado. Pero no es así. Por lo menos en nuestra realidad no es así. La Sociedad Española de Neonatología, a través de su comisión de estándares, menciona revisar, actualizar las recomendaciones, ¿no? Para el transporte. Lo ideal es intraútero, ¿no? Entonces, las indicaciones para el traslado neonatal, la organización y la logística necesaria para realizarlo como personal capacitado. Comunicar. No te lo puedes guardar. Si pasa algo, si estás viendo que el bebito no está yendo bien en el proceso, ¿no?, de parto, tienes que decirlo. No puedes guardarte la información. Y el medio de transporte, lo ideal es que sea como una unidad, pero nunca es así, ¿no? Y el equipamiento, menos. Tenemos guías que ha confeccionado el MINSA, ¿no? Pero siempre hay un porcentaje menor que va a tener, pues, este evento centinela, ¿no? Por eso, cuando nosotros recibimos a un bebé, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué vamos a observar en el bebé? Cuando recibimos, lo primero que miramos es respira, llora. Respira, llora, después tono, ya no es color, ¿no? Entonces, si respira, llora el bebito, bien, pues, ¿no? Feliz. Pero es importante saber el líquido.
Porque el líquido puede ser meconial fluido, puede ser un meconial en puré de arvejas. El meconial espeso en puré de arvejas no es igual a un líquido meconial fluido. Obviamente el tiempo no va a ser igual y todo el problema de medio interno pues va a estar catastrófico en el meconial, ¿no?, espeso. Entonces para eso ustedes tienen que tomar un haga de cordón en un hospital, porque haga tampoco no hay en las cosas, ni en el hospital. Entonces, si tú estás en el hospital y hay un evento, ¿no?, que se está dando, lo primero que tienen que hacer es tomar haga de cordón. Porque luego vienen los problemas legales, ¿no? Porque el ginecólogo dirá, el bebito nació llorando. ¿Cómo te vas a defender? Si el bebito nació llorando. Y él dirá al fiscal, cuando lloró, en ese momento se aspiró. A mí me ha pasado algo así. Yo lo miro ahorita y no me río, pero cuando lo he vivido en los juzgados he llorado. Porque el ginecólogo decía, no, el bebito nació llorando y el procedimiento de la neonatóloga, ¿no? Y el bebito entró a ventilador mecánico y se encefalopatia. ¿Ustedes quieren un bebito que nace llorando, entra al ventilador mecánico? ¿Acaso metemos a los bebitos de ventilador mecánico porque a mí me dio la gana? No es así, hay criterio de ingreso en ventilador. Pero los abogados, los jueces saben eso. Entonces, ¿qué crees que te va a salvar aquí? Nada. Porque vamos a ir al juzgado, ¿no? Porque la mamá nos va a denunciar. Entonces, ¿qué nos va a defender? Nuestro haga de cordón. Ese haga de cordón a mí me ayuda a liberarme de ese problema, porque no es culpa del neonatólogo. El neonatólogo solamente es el bombero. Somos los bomberitos. Apagamos el incendio. Nada más, si está en hipoxia, eso ya eso se inició dentro del útero, ¿no? Ya se inició toda la cascada inflamatoria, toda la liberación de citoquinas, liberación de las caspasas, ¿no? Muerte celular programada, apoptosis neuronal, todo eso ya está adentro. Pero yo como especialista le tengo que dar noxemia para los minutos de vida del bebé. Tengo que tratar de llevarlo al normocambio. Tengo que corregir ese medio interno. Si es el lactato, está en más de 20, eso no es de que está en un minuto de hipoxia. Eso pasa más de 30 minutos. Porque así viene luego el lactato en cordón umbilical, ¿no? Por eso es importante tener conocimiento, ¿no?, del programa de reanimación cardiopulmonar neonatal y los objetivos de saturación. Al minuto, ¿cuándo debería de saturar un bebé? Saturación preductal mano derecha, 60-65%. Si un bebito nace bien, como en el video, no necesitas por qué darle hiperoxemia, porque también la hiperoxemia está demostrado que provoca leucemia, porque tú no sabes qué predisposición tiene ese bebito. No sabemos, es un bebito que nace. No sabemos qué herencia genética para cáncer tendrá y podemos estar detonando alguna enfermedad, ¿no? Y a los 2 minutos, 65 a 70. Todas las unidades neonatales tenemos que tener ese programa para nosotros mismos, para nuestros estudiantes, para las enfermeras, para todo el personal, ¿no? Todo el personal tiene que tener este conocimiento. No podemos dar hiperoxemia a los bebitos, ¿no? Más aún si un bebito ha sido asfixiado, porque tú al generar la hiperoxemia, ¿no?, porque te dio miedo, te da miedo que desature, o que lo ves morado y desatura porque está con 65 de saturación, lo ves morado. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 minuto. Entonces, no le des oxígeno, ¿no? A menos pues que esté mal, ¿no?, que haya nacido con evento centinela. Entonces, si es un bebito a término, si es un bebito con un buen tono, que llora, respira, llora, es un bebito que va al pecho de la mamá. Contacto precoz.
Pero ¿qué pasa si un bebito no nace así? Pues va a ir a una unidad neonatal, ¿no? A dejarle NPO, darle una vía dextrosa, porque se va a consumir la glucosa, se va a consumir el bicarbonato, o sea, todo el medio interno se va a alterar. Y va a llegar a UCI. Este bebito será poliinvadido. Lo intubaremos. A veces lo intuban en el centro y lo traen en dosis. El bebito pesa 3 kilos. Entonces tú, en tu conocimiento es, si bebito pesa 3 kilos, 6 más 3, 9. Entonces lo debo de dejar fijado en 9. Porque si yo lo dejo fijado en 12, lo estoy monointubando al bebé. Entonces el otro pulmón se va a colapsar. ¿Sí? Esa es su formulita. Peso más 6. Entonces ese bebito está recibiendo también fluidos, ¿no? Estará con una dextrosa al 10%. Y el volumen que le vamos a dejar, si es un bebito que nace con 3 kilos, ¿qué volumen le vamos a dejar? 80. ¿No? Es para todos los bebitos a término, esto te dicen en las guías de líquidos para los bebitos a término, pretérmino, entre 60 a 70 pretérminos, ¿no? Pero 80 a término, 70, 80. Tú eliges, yo elijo 80 y el bebito pesa 30 kilos, ¿no? Y nace mal, entonces diré 80 por 3, 3 por 8, 24, 24 entre 3 por 8, 24, 340 entre 24 y me va a salir el goteo, ¿no? Que son sus puntos de pico. ¿Sí? Entonces, si nace mal, lo voy a poner en NG, ¿no? Porque no le puedo dar leche. ¿Tú crees que le pueda dar leche al bebito que nace mal? Porque no solamente el bebito que ha nacido asfixiado va a tener un edema de pulmón, encefalopatía, porque va a tener un problema a todo nivel. Porque el corazón también va a tener disfunción miocárdica, porque va a haber células de miocardio que van a estar, ¿no? Que van a estar muertas, pues, y al final eso se va a regenerar igual. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar fluidos, le tengo que dar dextrosa. ¿Dextrosa a qué porcentaje? Al 10%, aunque no lo crean, todas las postas las tienen. Y si no hay, 5%, si no hay, ¿qué vas a hacer? Y ese bebito tiene 30 de glucosa, hipoglucotés. Está con una hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a bolear. Lo voy a bolear 2 a 4 cc por kilo de peso. Entonces, si es un bebito a término, y pesa 3 kilos, le daré, pues ya dijo 2, le daré 6, ¿no? Si veo que con eso corrige, perfecto. ¿Y cuánto de BIG le tengo que dar? Eso está bien hecho. Un BIG. ¿Y cómo sacas el BIG? Es concentración de la dextrosa por volumen total entre 144. Precisa, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto de dextrosa vamos a dar por vía periférica? Hasta 12.5. ¿No? Si con 12.5 corrijo y obtengo el BIG que quiero, perfecto, pero va a haber un momento en que no, porque a veces hay bebitos que tienen hipoglicemia persistente y tienes que ir ascendiendo en el BIG, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer con ese bebito que necesita 20, por ejemplo? 20%, tenemos que cateterizarlos, ¿no? En los recién nacidos es el cateterismo umbilical, ¿no? El umbilical es umbilical arterial en las unidades neonatales, ¿no? Con catéteres de 3, ¿sí? De 3 el arterial y cateterismo umbilical venoso con 5 French. Entonces, ¿para qué el venoso? El venoso va a ser para administrar, ¿no? Entonces, ese bebito está con una disfunción miocárdica, lo estoy metiendo en un ventilador. Entonces, si está en un ventilador, ese bebito le va a necesitar aminas. ¿Qué le vamos a dar para mejorar la función de la bomba?
le daremos dopamina, ¿no? Esos bebitos hacen hipertensión pulmonar. ¿Qué le daremos? También le podemos dar dopamina. Entonces tenemos que sedarlo al bebito. Le ponemos fentanilo, ¿no? Tenemos que sedarlo, porque un bebito, aunque no lo crean, también se mueve y no puede estar en el ventilador pues moviéndose, ¿no? Entonces algunos mejoran con la oxigenación y todo, pero a veces se mueven. Entonces tenemos que sedarlos con fentanilo. Entonces todo eso tenemos que hacer, ¿han visto? Entonces vas a corregir medio interno y de repente te viene hiponatremia o hipernatremia, o te viene con hipercalemia, hipocalemia, o te viene con una acidosis metabólica, con hipercapnia. ¿Qué vas a hacer? Está con hipercapnia. El manejo ventilatorio, ¿no? Lo primero es la estrategia ventilatoria. Si está con hipercapnia 70, ponte y le pondrás pues frecuencia respiratoria más, ¿no? De 40 a 60 para que barra CO2. No, todas esas estrategias son tan importantes con la intención, ¿no? De mejorar al bebé, con la intención de corregir ese bebito, ¿no? De barrer todas esas también sustancias tóxicas que el bebito, ¿no? Ha acumulado. ¿Por qué? Por la hipoxia, ¿no? ¿Qué es lo que ha aumentado? El lactato, se ha barrido el bicarbonato, ¿no? Y todo eso. En neonatología van a aprender lo que es manejo de agas, ¿no? Interpretación de gases. Todos los que rotan por neo tienen que saber ese conocimiento, y cuando ya son internos sacan gasometría. Entonces, pero ahí nomás no queda, pues, no queda. El bebito ya lo he trasladado, me lo he llevado al hospital central, está en un ventilador, ¿no? Pero tengo que saber también que va a haber otros factores que lo van a descompensar al bebito, y yo tengo que monitorizarlo. Entonces sabemos que las bilirrubinas van a aumentar, ¿no? Van a aumentar las bilirrubinas. Entonces lo voy a poner a una fototerapia, dependiendo de qué nivel de bilirrubina tengo, o si necesita una exsanguínea transfusión. Entonces todo eso va a pasar dentro del hospital. Entonces durante los primeros 7 días la membrana, ¿no? Hematoencefálica es inmadura. Entonces la bilirrubina indirecta va a ascender, ¿no? También porque el bebito tiene catéteres, todo eso va a aumentar, y también está infectado. Al ponerle el catéter probablemente le haya metido un estafilococo, un estreptococo, y eso puede pasar. ¿Ustedes creen que no pasa? También puede pasar cuando te estás cateterizando, de repente tocó la punta del catéter ahí en la piel, que tal vez no desinfectaste bien, y te estamos metiendo ahí un germen. ¿De dónde creen que salen los gérmenes? No siempre es de la mamá. Tu infección urinaria sí es un factor, pero también nosotros al momento de hacer los procedimientos estamos, ¿no?, contaminando al bebito. Entonces, la bilirrubina indirecta es liposoluble, hidrosoluble, ¿qué es? Liposoluble. Entonces, esta bilirrubina va a aumentar en el bebito, pues está mal, ¿no? Se va a acumular en la sangre, entonces, y ese bebito también está haciendo la caquita. Todo eso nos tenemos que fijar. Si ha hecho la caquita, se está orinando, tenemos que manejar de una forma muy rigurosa, ¿no? Entonces, ¿quiénes actualmente han aumentado la sobrevivencia? ¿En quiénes? Porque nacen de forma, ¿no?, abrupta. Son los prematuros, ¿no? Las infecciones de las mamás, o un mal control prenatal, ¿no? Un hijo que no nos hemos enterado, y de repente, bueno, tienes otros hijos y tantas cosas que tenemos que hacer, y pasa. A mí me tocó atender por primera vez un prematuro de 900 gramos en el Hospital Naval en el año 2012, en el 2012, 1990, no existían ustedes.
Entonces recibí a mi primer prematuro en el hospital Nava. Yo ya era especialista, era pediatra. Entonces, pero la mamá, no es que era una mamá pobre, era una mamá de un almirante. Entonces, por ese bebito no debió nacer. ¿Pero qué pasó? La mamá dice que venía, ¿no?, al hospital porque le dolía, tenía contracción. Entonces entran al ascensor. En el hospital Naval, el área de ginecobstetricia está en el 4º piso. Entonces entran en el ascensor, ya las contracciones aumentan y la mamá se siente, ¿no? Y nace el bebito en el ascensor. Mira, nace el bebito en el ascensor. Cuando nosotros estamos ahí esperando, ya recibo nomás pues al bebito porque estaba con una técnica que había subido y entonces tampoco estaba no, mira lo que ha pasado. ¿Cómo es que subió esa esposa de almirante caminando? Si apenas ha estado en emergencia, ahí en la puerta debieron ponerlo en una camilla, debieron ponerlo en una silla de ruedas. Pero es que la mamá y mamás tercas, pues como no aparece rápido el personal y no. Ya, yo me quiero ir porque ya entendemos su momento de desesperación. Pero a veces el saltarnos hace que pasen cosas, ¿no? Y no queremos. Y justo es la esposa y la hija. ¿Cuántas cabezas creen que han cortado el sermón, incluida yo? que no era neonatóloga, pues era pediatra, pero yo tenía mucho conocimiento de neonatología porque yo venía del hospital Loaiza, donde forman neonatólogos. Entonces rápidamente ese bebito, intubar, ventilar rápido porque hay todo. Y su sobrevivencia fue bien, porque a pesar de que hubo ese evento, o sea, su evolución fue bien, porque rápidamente se le puso surfactante. Y el bebito está bien. No, hay cosas extremas donde luego dices, wow, ¿no? ¿Cómo es? Hemos tenido surfactante, hemos puesto ventilador, le hemos dado esto, hemos puesto antibióticos, todo. Y el bebito está bien. Así pasa. Y también pasa cuando no tenemos esos recursos, pues el bebito, ¿qué hace? Eso es lo triste, ¿no? Entonces, actualmente, la sobrevivencia en los prematuros es cada vez mayor. Y como estos bebitos están sometidos a muchos procedimientos, también tienen otro tipo de manifestaciones posteriormente, como la hipoacusia neurosensorial que me estoy haciendo revisar, ¿no? Todos los que están rotando conmigo están leyendo sobre hipoacusia neurosensorial. La literatura dice que yo voy a encontrar de 1000 bebitos sanos, entre comillas, hasta 5 bebitos que probablemente puedan tener un grado de sordera. Que con los días, ¿no? Esos bebitos aparentemente, nosotros no sabemos porque acá no hacemos un tamizaje auditivo como tamizaje, porque el tamizaje a nivel mundial en los países desarrollados se hace. ¿Qué tamizajes hacemos? Metabólico. ¿Para qué? Para tratar de encontrar esos bebitos que tienen hipotiroidismo, ¿qué más? Fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, imagínate de 1001 y ese a uno le vas a cambiar la vida, porque ese bebito que nosotros hemos encontrado y tenemos ya nuestros reportes, que pronto en el Congreso va a ser, ¿no?, expuesto. Entonces, este año hemos tenido un bebito con hipotiroidismo. ¿Pero por qué? Porque no tiene glándula. Porque le hicimos gamografía con tecnesio 99 y no tiene. Y tiene tal vez glándula ectópica o en algún lado. O sea, todo eso se ha hecho al bebito. Entonces ese bebito de por vida va a recibir su levotiroxina. Entonces a ese bebito le estamos cambiando su vida, su destino. Porque probablemente si no lo hubiéramos encontrado con el tamizaje neonatal, ese bebito, como cualquier otro bebito que tiene hipotiroidismo, va a llevar a retraso mental. Entonces, ¿qué bebitos tienen factores de riesgo para hacer este tipo de patologías, como hipoacusia neurosensorial? Ellos.
más sobrevivencia prematuros, más problemas. Por eso ustedes están en la obligación de estudiar, de capacitarse, porque son ustedes nuestros nuevos, nuestros médicos jóvenes. Ustedes me darán tal vez para mi hipertensión arterial, porque yo he trabajado en Cerro de Pasco y es lo más probable que vaya a tener, porque estaba sometida a altura. Entonces estos bebitos, por ser poliinvalidos, van a tener estas cosas, ¿no? Y en el año 2012 la maternidad de Lima ha encontrado, si en bebitos sanos puede haber de 3 a 5, en bebitos con factores de riesgo va a haber, se ha duplicado hasta se ha triplicado. Entonces, ¿qué otros bebitos van a tener este problema? Bebitos que han tenido TORCH, ¿no? O sea, la mamá que está infectada con toxoplasma, citomegavirus, etc. Sífilis. Ellos, acá les tomamos todas las gestantes que tienen el residuo pequeño para edad gestacional. No. O sea, tampoco cumplimos la norma de hacer eso. Todos los ginecólogos en algún momento van a ser denunciados por obviar ese, ¿no? Por obviar ese examen. ¿Cómo es que se da el tamizaje neonatal metabólico? Ha surgido de esa denuncia de ese papá. Ese papá abogado ha denunciado a los médicos del Seguro Social. Y de ahí es que se estableció el tamizaje. Porque esos tamizajes están establecidos en los países desarrollados. Y cada país tiene que ir evolucionando. No podemos estar acá en dormir, en juerga, no. Tenemos que estudiar, seguir adelante. Tenemos que seguir sacando adelante a nuestra población. Es nuestra obligación, ¿no? Adquirir ese conocimiento, hacer búsquedas sistematizadas, ¿no? Para mejorar a nuestra población. Esa es nuestra obligación. Entonces, chicos, tienen mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, el traslado materno-fetal es lo ideal. Pero nosotros estamos ante esta situación, ¿no? Donde un bebito con distrés respiratorio, de cualquier causa, progresivo, ¿no? Que tú en tu posa le pusiste fase 1, un casco cefálico, ¿no? ¿Qué FIO2 puedo darle yo en un casco cefálico a un bebito? ¿Hasta qué FIO2 puedo dar? Tú le puedes dar hasta 90% de FIO2 con 15 litros. Pero ese bebito con las horas se va a agotar, ¿no? Como se va a agotar, va a empezar a ser de Silverman, digamos que tiene en 6, es moderado, va a empezar a progresar su Silverman, ¿no? Va a ser severo. Y tú ya tienes que decidir, no puedes solo tenerlo en casco cefálico. Entonces, ese bebito, no sabemos de qué, cuál es la etiología, la causa de ese problema respiratorio, tiene que ir a una fase 2. Esa fase 2 lo tiene un hospital de nivel 2, que es un CPAP o un BIPAP, ¿no? El CPAP es un flujo continuo y un PEP, ¿no? El PEP, ¿qué es el PEP? En la presión expiratoria al final de... O sea, cuando tú sacas todo tu aire, aparentemente queda un volumen residual, ¿no? Fisiológico es 4. En el CPAP le vas a poder dar ese 4. Mejor aún, pues, si está en un ventilador. Ahí le das todo y lo sedas al bebito y su pulmoncito va a descansar. Entonces, puede ser por todas esas causas, ¿no? Apneas persistentes, prematuridad, complicaciones, convulsiones, todo, mira lo que tenemos, ¿ah? Mira todo lo que tienen. Cualquier enfermedad que necesite cuidados intensivos, ¿no? O tratamientos complejos. En el hospital Loaiza no teníamos un bebito que entra en falla renal. Y no había, o sea, en la maternidad no había un espacio para que nos puedan recibir para hacer el diálisis. Y nosotros le hicimos diálisis. Pero al final ese bebito también se complicó. Pero igual, nosotros tenemos que seguir haciendo los pasos. Y en el camino, pues, a veces se terminan complicando, ¿no? Con todas las estrategias que tú hagas,
porque artesanalmente no deberíamos de hacerlo, ¿no? Porque hasta las examinas, transfusiones, en los hospitales de nivel 3 lo hacen con un circuito, un sistema cerrado. Pero acá lo estamos haciendo en forma artesanal, ¿no? Uniendo catéteres, llaves de triple, eso no debería de ser, pero sí se hace. Pero ¿quién lo supervisa esto? No hay un ente que regule todo esto, porque esto también tiene que ser regulado. Pongamos en esa situación, ¿qué es tu hijo, qué es tu familiar, qué es tu, no? No deberíamos de hacer eso. Pues esas medidas para Arequipa, que somos una ciudad, ¿no? La segunda ciudad del Perú, no deberían ya de pasar. Pero a veces pues no tenemos, y a veces una mala gestión nos impide, ¿no? Tener acceso a todo esto que sí hay en Lima. Cualquier recién nacido que no va bien por motivos desconocidos tiene que ser llevado a un hospital, ¿no? Que tenga una unidad neonatal. Entonces, la formación es clave, como les decía, para mejorar los resultados clínicos del paciente en el transporte. Las responsabilidades de cada miembro del equipo dependerá de su capacitación, de su formación. Por eso cuando ustedes están ante un bebito o un paciente, ausculten, examinen, porque es la única forma. Tú puedes tener muchos conceptos teóricos, pero al momento de la práctica, ni siquiera auscultas un soplo, ya fuiste. ¿No? Porque ese bebito que tenía un soplo y era un soplo 1/6 y una tetralogía de Fallot y tú le diste de alta, se va a morir en su casa. ¿Acaso todos los soplos se escuchan fuerte durante las primeras 24-48 horas? El corazón no necesariamente sopla los primeros 5 días de vida. Entonces, ¿tú qué vas a ser cardiólogo? Si tú no practicas, auscultas y mejoras esa ausculta, pues ese conocimiento no se te va a venir así de no te creas. No es así, es tu experiencia, cuántas veces, miles de veces auscultes. Yo en el INCOR igual hasta me castigaron, sí les digo. Igual, porque no todos escuchamos rápidamente, 1/6, pero tenemos que practicar, como somos mamás, también practicamos en nuestros hijitos. ¿Tienes enamorado? Auscúltale también, capaz tienes soplo y cuentas algo. ¿Cómo sabes? Entonces, de forma general, como equipo, la formación clínica nos postula, ¿no? Que incluya medicina neonatal y sus competencias. Actualmente, mira, la modernidad hace de que todos nos especialicemos a cosas muy finas, ya manejo muy fino. Ya no es como antes, soy médico y sé todo, ¿no? Soy médico general. Sé ginecos, de medicina interna, hago atención de viejitos, de recién nacidos. Ya no es así, ¿no? Cada vez estamos evolucionando y nos estamos capacitando a hacer cosas más finas. Entonces es importante el conocimiento de los procedimientos que se tienen que hacer en un recién nacido, ¿no? Y si tú lo has practicado durante tu internado, tu recién dado, entonces te vas a sentir pues pleno, porque vas a salir así como cuando estábamos dentro del COVID, ¿no? Los médicos metidos ahí en el hospital y toda la población estaba dentro de sus casas y todas las propagandas que hacían, ¿no? El médico con su estetoscopio. Entonces, algo así, ¿no? Te vas a sentir, porque va a haber esa epidemia, pandemia, que cada cierto tiempo hay, ¿no? Entonces, y eso lo van a vivir posteriormente. Entonces, las ventajas y desventajas en el transporte, ya sea por avión, helicóptero, obviamente va a depender mucho de la distancia, ¿no? No es lo mismo llevar del hospital Loaiza al hospital, ¿cómo se llama? Que les dije, al hospital Santa Rosa. Es 15 minutos. A trasladar un bebito de Cerro de Pasco hasta el Almenara. Son 8 horas de transporte. Si acaso en el transporte, pues, la carretera no tiene huecos o no tiene sus baches, hay zonas donde hay huecos y acaso te dan rápido el pase, cada persona está en su mundo y llevando y tratando de llegar a su lugar.
Entonces eso va a depender mucho el tiempo. Obviamente ir en avión pues es mejor, ¿no? Pero no todos tenemos acceso. Y desventajas. Requiere de pistas de despegue si nos transportamos en avión. Han visto en las películas cosas alucinantes, ¿no? De que llegan ahí en la azotea de la casa cuando son millonarios, ¿no? A atender y saltan. Cosas alucinantes, ¿no? Pero acá en Perú no es así. Por favor, hay que vivir la realidad. Entonces, esta es una servocuna de transporte. Es lo que sí tenemos, es nuestra realidad. Y acá nosotros ventilamos, ¿no? Monitorizamos al bebito. Y esta incubadora de transporte capaz de proporcionar protección al paciente, un aislamiento térmico, acústico, control de temperatura y humedad. Entonces todo eso nos da una incubadora de transporte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tenemos marcadores de hipoxia, ¿no? Solo que en algunos hospitales no lo usan, pues, ¿no? Porque no tienen reactivos, pero sí existen marcadores de hipoxia, ¿no? ¿Qué marcadores de hipoxia conocen ustedes? Lactato, deshidrogenasa láctica, ¿qué más? CPK total, CPK-NB, ¿no? Fosfatasa, todo eso va a estar aumentado, ¿no? Estos marcadores de hipoxia es importante, ¿no? Por el tema de saber qué grado tiene, porque esos bebitos que han tenido asfixia al momento de nacer y van a hacer una encefalopatía hipóxico isquémica, obviamente con esos valores que tenemos de inicio vamos a poder corregir todo, ¿no? Entonces es importante también por un tema de, ¿no? Porque, como les he dicho, nos vamos a enfrentar momentos que con nuestros colegas de la especialidad vamos a tener que juzgar y entonces eso es importante. Si en sus hospitales donde ustedes estén trabajando tienen que pedir esos marcadores. Entonces, manejo de líquidos electrolíticos, ¿ya? Adaptación postnatal. Todos los recién nacidos a término, recién nacidos prematuros, de muy bajo peso al nacer. Todos sabemos que fisiológicamente vamos a perder el 10% si somos a término, ¿no? Es un bebito, como les decía, que nació de 40 semanas, que pesa 3 kilos. ¿Cuánto va a perder? El 10% del peso al nacer, que equivale a 300 gramos, ¿no? Entonces esos 300 gramos lo tienen que perder en 7 días. En 7 días. Pero si en 2-3 días yo encuentro que ha bajado el 10%, considero que eso está normal, es normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un bebito que dice 10 a 15%, 10% a término, 15% prematuro. Entonces, si a los 3 días bajó el 10%, eso es normal. Ustedes lo van a considerar como normal y le van a dar de alta. ¿Qué vas a decir? Que no es normal, que te debe de llamar la atención que un bebito que al tercer día o al segundo día, al cuarto día, y no son los 7 días, pierda mucho peso, porque ese bebito podría ser que tenga una cardiopatía. Y esa cardiopatía le esté generando gasto energético y por eso está perdiendo mucho peso, aunque ese bebito esté infectado. Entonces, para tú darle de alta a ese bebito, si nació de parto eutóxico y tenía 24 horas y después de las 24 horas nosotros podemos dar de alta a los bebitos. ¿Sabían, no? Después de 24 horas de parto eutóxico damos de alta. Pero si ha perdido mucho peso, no le tengo que dar de alta. Eso lo vas a manejar tú. ¿Por qué? Porque ese bebito puede ser cardiópata, puede estar infectado o puede tener algo más.
¿no? Puedes tener algún trastorno metabólico, algo que no se esté viendo. Entonces, auscultarlo bien. Si tienes soplo, mandarlo al cardiólogo, si estás en el hospital de Anahuara, ¿no? Si tiene un PCR de más de 0.5, está infectado. Entonces hay que averiguar los antecedentes de la mamá, si tuvo más de 6 controles prenatales, si tuvo infecciones urinarias, vaginales, porque a veces las mamás ni enteradas están, ¿ah? Y usted tiene nada, dice, nada, perfecto. Pero después vas a mirar la historia de la mamá, tenía infecciones urinarias. He recibido unas pastillitas y unas cositas que le hicieron ya, ¿no? Pero no sabe la mamá. Entonces pasa pues en nuestra población, ¿no? A veces tenemos tantas cosas que hacer, tenemos que trabajar por acá, dejar a los niños, ¿no? Y a veces ni enteradas las mamás se te está con una vulvovaginitis. Y las infecciones a la cabeza son los desencadenantes de los partos prematuros, ¿no? Si una mamá no está bien controlada, entonces se vienen pues precipitadamente los partos. Pues la causa más frecuente es la infección. Entonces, para yo decir que esta mamá está siendo bien controlada, yo debo tener que esta mamá tiene más de 6 controles prenatales. Pero esos 6 no pueden ser 6 durante el último trimestre. Tiene que ser 2, 2, 2, 2, ¿no? Mínimo es 6. Ideal es más de 6, ¿no? Pero que sean los trimestres correspondientes. O sea, no puede ser 6 en el último trimestre, no es así. Entonces, si ese bebito pretérmino y bajó el 15% a los 3 días, no es normal, pues. Porque hay en los bebitos pretérminos también tenemos el problema del ductus arterial. No es el ductus arterial. Al inicio no da problema, los primeros 2, 24, 48 horas. Ese bebito después se va a poner mal. Y va a depender mucho del tamaño del ductus. ¿Qué es el ductus? Es la persistencia del conducto arterial. Entonces, el ductus, sabemos de que menos de 1.5 se va a cerrar. Así se va a cerrar, sin que hagas nada más. Pero esos ductus que tienen más de 1.5, tienen más de 2 esos o menos de 3, no se cierran. Y requieren transitoriamente oxígeno y manejo de volumen. Y se tienen que dar porque si le das de alta, se muere. Entonces vienen, ¿no? Los bebitos con emergencia y no nos hemos dado cuenta de que tienen una cardiopatía y vienen con una aparente neumonía y terminan siendo una cardiopatía. Entonces tenemos que fijarnos cuánto de pérdida debo de aceptar los primeros 3 días, porque en 7 días tiene que bajar el 10% del peso. Entonces yo puedo dar de alta a un bebito que al tercer día bajó 5%, sí le puedo dar de alta, ¿no? Le puedo dar de alta. Entonces actualmente tenemos también herramientas como para que los bebitos no se deshidraten mucho, no es como antes que solo la lactancia materna. Sí, está bien, la lactancia materna es lo mejor, pero también la estrategia de la hidratación evita que los bebitos vengan deshidratados o con trastornos metabólicos de la leche en fórmula, la fórmula maternizada. Entonces, para evitar que el bebito se deshidrate y terminen haciendo trastornos hidroelectrolíticos, una estrategia es, si un bebito llora fuerte, está activo, reactivo, puedes darle una lechecita como complemento, ¿no? Entonces, la fase diurética en un bebé va a ser aumentado. La función renal es muy importante monitorizar. ¿Cómo se le da de alta a un bebito de 3 kilos? Sale de alta. Y la mamá viene por emergencia, al tercer día no quiere tomar leche. Y dice que no ha orinado, a las 5 de la mañana le cambió el pañal y tenía poquita orina y a las 10 de la mañana no orina nada. Y lo trae por eso. ¿Cómo debe orinar? ¿Quién dice?
Para yo saber que un bebito está hidratado, tiene que orinar cada 3 horas. Sí, los pañales se cambian. La mamá tiene que cambiar el pañal cada 3 horas, ¿no? Ese bebito está hidratado. Entonces, pero si ese bebito deja de orinar 4, 5, 6 horas, no es normal. Y además la orina está concentrada, ¿no? Más oscura. El bebito está, y ya no quiere lactar, eso no es normal, pues. No es normal. Entonces ese bebito hay que averiguar las razones por las que está mal, ¿no? Puede ser que esté infectado, que no te hayas dado cuenta, porque cuando tú le diste de alta al bebito, está activo, reactivo, tono, reflejo, todo bien. Pero con los días se puede poner mal, ¿no? No necesariamente porque tú, en tu búsqueda de tu examen, de saber si el bebito está bien, a veces pasa eso, están bien, ¿no? Y les damos de alta y están bien llorando, tomando bien su leche y después al 7º día tienen mal, ¿no? Puede ser que se haya infectado afuera, ¿no? Una sepsis, ¿cómo se llama? Tardía, puede ser que sea una sepsis precoz y que durante las primeras 24 horas después no ha dado ningún síntoma y la mamá tampoco nos ha dado el dato de que tuvo infecciones. A veces pasa eso, y damos de alta, bebitos aparentemente están normales, están sanos y luego regresan mal, ¿no? Entonces, la función renal dice que esta es suficiente para las necesidades normales del recién nacido al término, que la filtración glomerular se correlaciona con la edad gestacional y alcanza su equilibrio entre las 34 semanas de gestación y antes de las 34 semanas. Cuando uno quiere monitorizar, por ejemplo, creatinina en los recién nacidos, durante los primeros 5 días la creatinina, tengo como una cosa, la creatinina que vamos a encontrar en la sangre del bebito es la creatinina materna, ¿no? Porque también es una forma de saber la función renal aparte de la diuresis. Y la diuresis en los bebitos, para yo decir que está orinando dentro de lo normal, que lo estamos pesando, ¿no? Dentro de la unidad, tiene que fluctuar en los volúmenes más de 1.5 a menos de 5, ahí es una diuresis aceptable, ¿no? Si yo estoy hablando de una poliuria, que ese bebito está orinando mucho, que le está dando mucho líquido, entonces la diuresis va a ser más de 5, ¿no? 5 cc por kilo. Y si estoy hablando de oliguria, ¿no? Que ha disminuido el volumen, entonces los valores van a ser más de 0.5, menos de 1.5, ¿no? En esos rangos lo voy a encontrar y voy a decir que está en volumen. Si el bebito ya no está orinando mucho, pues su valor no está orinando nada, va a estar en anuria, o lo voy a encontrar en menos de 0.5, ¿no? Eso corresponde a anuria. Entonces, es importante un monitoreo de la diuresis, ¿no? Hacer un balance hidroelectrolítico, cuánto ingresa, cuánto sale, ¿no? En una unidad neonatal. Entonces, los requerimientos de volúmenes, como ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Va a depender de la edad gestacional, si es a término, si es pretérmino, si es asfixiado o si es cardiópata, ¿no? Porque yo un bebito que es cardiópata no le puedo ir aumentando lo que la recomendación dice, ¿no? Es a término, empiezo con 80, al segundo día le doy 90, al tercer día le doy 100 y así voy escalando, ¿no? Un bebito que es a término y que no tiene nada, es la mayoría de bebitos. Pero en el camino veo que el bebito está haciendo un balance positivo, reteniendo, ¿no? Y el bebito hace dificultad respiratoria, entonces ya estoy ante un probable cardiópata, ¿no? Que podría estar provocando esta retención de volumen. Entonces yo, si estoy en el hospital Yanaguara, obviamente que voy a mandar a hacerle una ecografía de corazón, una ecografía por cardiología, para ver si es cardiópata, o estacionarme en un volumen de 120 y no puedo ascender. Y los bebitos que han sufrido asfixia también debo de mantener un volumen de 60, 70, ¿no? No puedo darles 80, 90.
Entonces voy ascendiendo poco a poco, porque también sus bebitos van a tener otros ingresos porque van a estar en otra situación, ¿no? Poliinvadidos, etc. Es importante los cambios normales en la composición corporal de estos recién nacidos, va a haber cambios, ¿no? La integridad de los mecanismos por pérdidas renales de agua, de posición. Por eso hacemos un balance estricto y un monitoreo de la diuresis estricta. Es importante no anotar si hay pérdidas, por ejemplo, si hay drenajes, si tiene diarrea, todo eso se va a medir en una unidad. El manejo adecuado de líquidos y electrolitos es un pilar básico en el cuidado del recién nacido enfermo, ¿no? Ya sea un recién nacido de muy bajo peso al nacer, para disminuir la incidencia de problemas como la persistencia del ductus arterioso. Porque tú, a un bebito que sabes que es prematuro, y tú vas ascendiendo y ves que el bebito requiere más oxígeno, eso no es normal, pues, ¿no? El volumen está encharcando el pulmón. Entonces, no puedes seguir ascendiendo por el hecho de que ves que el bebito está llorando, le da más agua y terminas encharcando al bebito. Entonces ahí tú sabes que es un prematuro que podría tener un ductus, ¿no? Entonces ese ductus lo va a seguir abriendo el volumen y el oxígeno. Entonces por eso es que hay objetivos de saturación y hay volúmenes en estos bebitos, ¿no? Que tienen un ductus arterioso persistente o pueden llevarlo a un enterocolitis necrotizante o una displasia broncopulmonar, que es una enfermedad propiamente de prematuros, ¿no? La displasia broncopulmonar también necesitas de manejar volúmenes. En los bebitos displásicos, para yo decir displasia broncopulmonar, es el requerimiento de oxígeno en un prematuro por más de 28 días postnatal. O sea, ¿qué dice? Si yo tengo un prematuro de 32 semanas, que durante sus primeros 28 días requirió oxígeno, ya sea de la modo fase 3 o fase 2, y vamos destetando y queda con cánula, ese bebito si completa sus 28 días es un displásico. Entonces, esos bebitos con displasia broncopulmonar tenemos que manejar volúmenes, ¿no? Y a veces no solamente con restricción de volúmenes terminamos destetando. Pasa que algunos bebitos necesitan diuréticos para descongestionar pulmón, que puede ser fluoxamida o espironolactona, ¿no? Para ayudar a disminuir ese edema pulmonar. Entonces, hasta el manejo de líquidos en forma inadecuada puedes generar todo esto, ¿no? ¿Están conmigo o están dónde? ¿Están? A ver, ¿alguna pregunta? No, pero pregúnteme, a ver, ¿qué entienden de displasia broncopulmonar? ¿Han visto bebitos con displasia en las unidades neonatales? En todas las unidades neonatales hay bebitos con displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es una enfermedad propia de un prematuro, ¿no? Entonces hay criterios para decir, primero, la dependencia de oxígeno por más de 28 días. Segundo criterio, clínico. Tú le quitas el oxígeno y el bebito empieza a hacer dificultad respiratoria. Le pones un Silverman de madera base vieja. Le quitas el oxígeno. Dos, criterio clínico. Luego, otro criterio radiológico, ¿no? Esos son los criterios para nosotros dar un diagnóstico de una displasia broncopulmonar que puede ser leve, moderada, severa, ¿no? Hay una clasificación. Entonces, estos bebitos en estas unidades no podemos sobrecargarlos de líquido, a eso me refiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos bebitos también por la sobrecarga de volumen no van a dejar el oxígeno y tampoco va a cerrarse su ductus. O sea, el ductus va a seguir abierto por el tema de que tú le estás dando mucho volumen. Entonces tenemos que estacionarnos en 150, porque cuando un bebito no tiene soplo vamos ascendiendo, ¿no? 150, 160, cada día vamos aumentando los líquidos 10 hasta llegar a un tope que es 180.
y con 180 lo mantiene. Y puedes aumentar un poquito más hasta 200 cuando ya el bebito sabes que no tiene nada con los días, ¿no? No tiene ductus, no tiene nada, y ya pues se va de alta y uno requiere oxígeno. Ya, está bien, puede seguir ascendiendo, pero a veces no pasa así, ¿no? Y nos tenemos que estacionar en un volumen. Entonces es importante el manejo de volumen con la intención de disminuir la morbilidad, la mortalidad en estos pacientes. Para eso hay guías, protocolos, para unificar criterios de manejo inicial de líquidos y electrolitos en recién nacidos a términos y recién nacidos prematuros. Acá les mostraba unas fotos de los valores normales, ¿no?, que vamos a encontrar en el cordón umbilical, ¿no? Para yo decir, por ejemplo, cuánto de sodio debo tener en la primera hora, ¿no? Estos son los valores que ustedes tienen que conocer. ¿Para qué? Para ver si corregimos o no corregimos, porque a veces los bebitos también vienen deshidratados. Y esa deshidratación no es porque esté enfermo por alguna patología, de una diarrea infecciosa, o que el bebito tenga una infección respiratoria y que por eso está mal deshidratado, porque está con aumento de la frecuencia respiratoria, porque tú ahí gastas también energía, ¿no? Es por la hipoalimentación, que la mamá quiere darle solamente leche materna y la mamá no tiene volumen. Así, y llegan deshidratados, ¿no? Y lo peor es que pasa es que están deshidratados con hipernatremia. Encima que el sodio se empieza a concentrar, ¿no? Y lo encuentras con una vez que llegó al hospital, fue la primera vez que yo vi acá en Yanaguara, que vino con sodio en 190. Y también para corregir esas hipernatremias severas, o sea, hay que tener un manejo bien cuidadoso, porque si tú lo quieres corregir rápidamente, terminas provocándole mieloniglisis pontina. O sea, termina el bebito convulsionando también por el tratamiento inadecuado, ¿no? Terminamos saliendo. Ya cuando ves al bebito está convulsionando, va a quedar secuela. Entonces, para eso tenemos valores, ¿no? Y tenemos que conocer esos valores, porque si estamos en un hospital podemos pedir, ¿no?, una gasometría o pedir sodio sérico para ver cómo están a la hora, a las 12 horas, a las 24, 48, 72 horas, 10 días, y saber si corresponde en tu interpretación para la edad, ¿sí? La creatinina en un bebito hasta los primeros 5 días es de la mamá, ¿no? La creatinina de la mamá es sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, urea. También, ¿no? El laga de cordón, como les decía, ¿no? Los valores que tenemos que aceptar, rangos de acuerdo a la edad. 7.25 a 7.45. ¿No? Es un rango. A ver, imagínate que el bebito nació asfixiado y el pH estaba en 6.2, el bicarbonato estaba en 7, el PCO2 en 52 y el lactato era más de 30. ¿Ustedes creen que ese bebito se asfixió en el momento cuando nació y lloró y tomó el líquido? No, pues no, pero es que eso me pasó a mí, ¿no? Y tuvimos que ir a juicio con el ginecólogo. Pues ahí mi arma secreta fue mi haga de cordón, aunque no lo vean. Y hasta el ginecólogo mandó a desaparecer la historia clínica del bebito porque teníamos historias manuales. Pero nosotros le sacamos fotos a toda la historia. Y al final, triste, pues, ¿no? Mira, yo no deseo a nadie nada mal. A veces lo que me pasó en título fue por un tema de altura. Eso también te va a pasar a ti. O sea, nadie va con la intención de hacer daño a tu bebito. Somos médicos.
queremos lo mejor para nuestros bebitos, o sea, nuestros pacientitos. Para eso estudiamos, nos capacitamos, hacemos todo, mira lo que hacemos. No dormimos más de 4 horas, ¿no? Cuando estamos en el residentado y terminamos, dice que el médico que no duerme más de 4 horas, solo 4 horas, termina siendo como un borrachito que se enfocó como 2 cajas de chelas y terminamos así, con un sensor y robotizado. Todo eso, mira, lo que hemos vivido, ¿no? Todas las experiencias que hemos presentado en el internado van a pasar, les van a ayudar a ustedes a madurar, a adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para ayudar a salvar vidas, a compensar, ¿no? Todo eso es para eso, porque nosotros hemos decidido ser médicos. Vamos a investigar, pero tenemos que conocer, pues, que hay periodos de adaptación, ¿no? El primer órgano que se va a adaptar es el pulmón, ¿no? 6 a 8 horas. Si yo no sé que se va a adaptar primero el pulmón, ¿cómo voy a manejar una dificultad respiratoria? Y a las primeras 6 a 8 horas voy a decir que es una taquipnea transitoria. No. Para también decir taquipnea transitoria tiene que cumplir un tiempo, ¿no? Tiene que ser más de 6 a 8 horas su requerimiento de oxígeno, dificultad respiratoria, y está entre los 3 a 5 días. Y eso, por más que estés en altura, eso no va a cambiar. Porque cuando yo trabajé en Zona del Pasco, decía, ¿por qué estos chiquitos tienen taquipnea? Ya tiene 7 días. Y me preguntaba. Y hay adaptación a la taquipnea, ¿no? Y en un congreso yo pregunto, y el médico me dice, pero bájalos, pues. Bájalos para saber, ¿no? Si realmente esta taquipnea transitoria es adaptación a la altura. Entonces empecé a hacer eso, los bajé a una zona que es a 2.800 metros y realmente ya no requerían oxígeno. Entonces, esos bebitos estaban por un tema de altura requiriendo oxígeno. Y la taquipnea transitoria dura 5 días, de 3 a 5 días. Y así como hay un periodo de adaptación pulmonar, hay un periodo de adaptación cardiovascular, hay un periodo de adaptación hematopoyético, que durante las primeras 24 horas también vas a encontrar algunas alteraciones, ¿no? Más en los bebitos que tienen trisomía 21, ¿no? Claro, porque ellos nos van a presentar los leucocitos hasta 60.000, ¿han visto? Han leído en la literatura 25.000, 30.000, pero normalmente un bebito que nace y que aparentemente no tiene esa condición, tiene esos leucocitos, 25.000, 30.000. Puedes aceptar, pero los bebitos de la condición con trisomía 21 pueden hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se llama eso de los leucocitos aumentados y que los vas a encontrar transitoriamente durante las primeras 24 horas? Reacción leucemoide. Vas a rotar conmigo, te voy a poner 2 puntos más. Reacción leucemoide. Lo vas a encontrar y en la interpretación no vas a decir que ese bebé está séptico. Puede estar con neutrofilia. Y tienes que pedirle un control después de las 24, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado, los requerimientos de líquidos en estos bebitos, ya sea a términos prematuros, va a depender del peso, ¿no? En los atérminos hay guías, hay protocolos que te van a decir, pero estos son los rangos, ¿no? Primer día, en esta guía, por ejemplo, el uso es hasta 120, pero eso ya es en pacientes con deshidratación o que tengan algún tipo de patología. Pero sí en los bebitos con asfixia hay que usar un menor volumen, y en los que tienen hipoglicemia y otras patologías hasta 120 si es necesario. Por eso el tratamiento va a depender de cada bebito, ¿no? La medición de los ingresos y egresos
Los ingresos se va a contabilizar todos los ingresos sistemáticamente, ¿no? Vía parenteral, oral, transfusiones, todo tiene. Cuando están en las unidades de cuidados intensivos, lo que entra en el antibiótico, ya sea en la amikacina o en el fentanilo, todo tenemos que contar, ¿no? Hasta 1 centímetro que ha entrado tenemos que contarlo, ¿no? Hacer una diuresis, como dicen ingresos, una diuresis estricta, también anotar las pérdidas gastrointestinales, pérdidas por sonda nasogástrica, progástrica o peritoneal, pleural, las extracciones de sangre, porque todo eso tenemos que contabilizar. ¿Cuánto has sacado, no? Para hacer un buen balance. Y las necesidades, esto es de la guía del protocolo del Hospital Loaiza. El primer día de 60, 70 cc por kilo. Y así vas ascendiendo, ¿no? 10 cc por, si tomaste 60 de punto de partida, al segundo día 70, 80, 90, ¿no? Y el sodio y los requerimientos. Y hemos hablado de la glucosa, de la velocidad de infusión, la fórmula, los valores que ya ustedes saben. Tenemos tablas de las pérdidas insensibles y medibles por peso, ¿no? Y estimaciones de las pérdidas insensibles y neonatos prematuros durante la primera semana de vida en un ambiente termoneutral, ¿no? Evaluación y control de un balance hidroelectrolítico es importante, ¿no? Entonces, si el bebé, si no baja de peso, como les decía, entonces vamos aumentando el volumen. Pero hay que saber la diuresis normal y qué es poliuria, qué es oliguria y qué es anuria. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Me falta poco. Entonces, el trastorno del sodio, ¿no? Es las hipocalemias, pues puede haberle moderado severo, ¿no? Las hiponatremias, perdón, leve 125 a 135, moderado 120 a 125, severo menos de 120. Y necesitamos saber una formulita para la administración del sodio, ¿no? Nosotros también podemos bolear a bebitos que están en el ventilador y podemos hacer nuestros bolitos, ¿no? Hay una formulita, ¿dónde está la formulita? Que tenemos que saber. No lo copias, si lo copias. ¿Han visto la formulita? Requerimiento de sodio. Ahí está, déficit de sodio, es igual. Sodio ideal menos sodio real, todo por 0.6 por el peso, ya en kilogramos. Entonces, este déficit es calculado y debe agregarse a la solución con una concentración de sodio basal equivalentes a los requerimientos normales. ¿Qué hora es? Que ya creo que se tiene que ir a otro lado. ¿Hasta qué hora es? ¿Ah? ¿Hasta las 4? Estamos 4:10. Me he pasado. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Entonces, en la hipercalemia, durante el primer día, las primeras 24 horas, lo único que vamos a administrar es dextrosa, ¿no? Y dextrosa al 10%. Ya en el segundo día vamos a administrar sodio. Ustedes dirán, pero ¿por qué en el primer día no damos? Porque el organismo tiene. Entonces tú al darle más, le vas a repletar de sodio. Entonces el organismo tiene como reserva. Y por eso es que en el segundo día se administra el sodio. El potasio al tercer día. Pero el potasio, para tú administrar, tienes que saber que lo hiciste orinar, que tiene una buena diuresis. Si el bebito viene de la calle y está deshidratado, lo primero que le vas a poner durante los primeros 7 días es dextrosa al 10%. Si ese bebito ya tiene más de 7 días, dextrosa al 5%, ¿no? Y obviamente esa dextrosa va a depender también por el nivel de glucosa que nos dé por un hemoglucotest una glucosa central. Porque si ese bebito viene con 10 días, viene de la calle deshidratado, lo primero es una dextrosa al 5%. Y luego los
electrolitos. También le puedes administrar sodio, pero tienes que asegurarte una buena diuresis para administrarle potasio, ¿ya? Y obviamente vamos a ir averiguando y recolectando datos, ¿no? De por qué está el bebito así, ¿no? Pedirle marcadores de infección, ¿ya? También en el caso de la hipercalemia tenemos estrategias para disminuir pues, el potasio, ¿no? Por ejemplo, la administración de albuterol, salbutamol en inhalaciones o nebulizaciones, alcalinizar pues, ¿no? Con bicarbonato. Y bueno, monitoreo siempre de un EKG, haga cada 2 a 4 días, estas en las unidades neonatales, ¿ah? Por eso cada bebito que tenga un nivel, o sea, que requiera un nivel de atención, tienen que llevarlo a una unidad. Ustedes no se lo pueden, con la intención de querer mejorar su medio interno en su posta, donde vayan a estar en el serum, no lo pueden retener al bebito, tienen que desplazarse, llevar al bebito. Bueno, potasio, también podemos hacer bomba de insulina, pero eso es en las unidades neonatales porque es un monitoreo estricto. Todo con la situación y con la intención de evitar la muerte celular, ¿no? Todo con esta intención, porque esa disminución de tu ATP, que es la adenosíntrifosfato, que te da energía, o sea, va a conllevar a esto, ¿no? Ya sea por una falla de bomba, ya sea porque el sodio entró más a la célula y termina en una muerte celular temprana, luego necrosis, o ya sea por esto, ¿no? Que a nivel de la membrana se despolariza, libera más glutamato y eso aumenta, incrementa el calcio intracelular, y al final muerte celular, ¿no? Entonces, adquirir estos conocimientos como médicos va a ser importante para nuestros bebitos, ¿no? Para el manejo de nuestros bebitos. Y lo ideal, pues, es llegar a esa unidad, ¿no? Entonces, ya saben, cuando tengan a su bebito, ¿no? Los primeros días se desglosan 10 horas. Aunque sea que se venga así nomás, ¿no? Y un oxígeno, una canulita o un casquito. Hasta que llegue al hospital. Si no saben intubar, no intuben. Pero no lo tengan al bebito hasta que se agote. Cuando se agota, recién se escandalizan y dicen, lo voy a llevar. Porque ese traslado va a depender de la distancia hacia dónde vas. Porque así como que has perdido el tiempo, también puede ser que ganes tiempo, ¿no? Al decidir más rápidamente. Y todo con la intención de mejorar a nuestros bebitos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido algo? ¿Sí? Ya, muy bien. Estoy contenta de que hayan entendido por lo que me saben. Cuídense mucho, felicitaciones y sigan adelante. Ese videíto más bien no lo voy a dejar porque no debe ser que lo manden ustedes al TikTok y luego me denuncian. ¿Cómo hago para porque ustedes saben de que nosotros en el hospital, en el hospital de Nahuatl, y en ese videíto salen pues las enfermeras, porque yo